No es una pregunta de opinión, es una pregunta totalmente fáctica. La pregunta es, ¿cómo considera usted, don Luis Guillermo, que fue el manejo de los canjes de deuda en el primer semestre del año 2017? ¿Fue acertado? ¿Fue bueno? ¿Fue correcto? ¿Cómo se compara con el manejo de los canjes de deuda en años anteriores? Denos, por favor, su apreciación de cómo se manejó el canje de deuda del 1 de enero del 2017 al 30 de junio del 2017. Muchas gracias por esa pregunta tan específica, señor diputado. Si me lo permite, voy a tomar unos minutos para que me recuerden qué fue lo que pasó en ese primer semestre, porque usted comprenderá que hace más de un año que esto ha ocurrido y no tengo esa información a la pura mano, pero con mucho gusto voy a pedirle a mis compañeros que me hagan una... ¿Podríamos parar el tiempo, señor presidente? Si usted me lo permite... No me corran el tiempo, me empiezan a investigar la respuesta. Sí, señor. Si gusta, puede continuar usted y yo le pido que ellos me estén. No, es que su respuesta, Okay. su respuesta depende de todo lo demás. Receso de hasta 2 minutos. ¿Usted me permitiría 5 minutos, señor presidente, por favor? Receso de hasta 5 minutos a petición de don Luis. Muchas gracias, señor presidente. Sí, muchas gracias, señor presidente, por el tiempo que me ha permitido tener. Muchas gracias a don Pedro por la respuesta, por la pregunta, perdón. Creo, don Pedro, que a propósito de la responsabilidad con que debo responder, debo decir que usted me está pidiendo una opinión mía sobre un tema que es de suyo delicado, si es buena o mala la gestión que se hizo en el 2017, y esta es una opinión que no me corresponde a mí dar, sino a las personas que manejaron ese tema. Lo otro que quisiera colocar muy respetuosamente es que esta es materia altamente sensible para los mercados. El que se diga que no se han honrado obligaciones está siendo escuchado por la gente. Aquí debo insistir en que las obligaciones han sido honradas todas ellas y que precisamente, usted no lo ha dicho, no estoy hablando, pero nos acerca a un debate que yo quisiera que haya conciencia, no para evadir las discusiones, coloca al país en un punto con nuestros acreedores que puede resultar muy delicado. Entonces, sobre este tema específico no voy a opinar si fue buena, fue mala, fue regular, fue ordinaria, fue extraordinaria. Eso lo deben saber los técnicos. Y en segundo lugar, pedir también que haya cuidado para que no vayamos a meter al país en búsqueda de la verdad, que estoy dispuesto a buscarla junto con ustedes, al país por andar buscando la verdad en una situación muy delicada. Presidente, don Guillermo no contestó absolutamente nada sobre lo que yo le pregunté y se me está yendo el tiempo. Entonces le pido que tenga alguna consideración con el tiempo de mi tiempo. Entonces, si el presidente no quiere contestar, porque no quiere contestar, que me diga cuánta deuda se canjeó en el primer semestre del 2017 y le ruego que me tenga consideración en relación con el tiempo. Sí, señor, yo creo que eso lo puede usted preguntar, se lo dará con todo gusto la señora tesorera. Ya tiene los datos, el Banco Central tiene los datos, el Ministerio de Hacienda tiene los datos y no vamos a postergar más esta audiencia poniendo a buscarlos ahora en Internet. Me parece en ese sentido, don Pedro, que con todo respeto, el dato específico no es de mi manejo inmediato, yo no estaba haciendo esa... Muchas gracias. Quiero agradecerle a don Luis Guillermo su honestidad intelectual de tratar de contestar las preguntas que yo he hecho en el segmento anterior. En respuesta a las preguntas, él presentó un documento de Fitch. Yo le pido a la presidencia que, está en inglés, yo le pido a la presidencia que por favor lo traduzca, yo me atengo plenamente a lo que dice este documento. Sin embargo, señor Solís, le quiero decir que este documento no explica su discurso el 1 de agosto por la sencilla razón de que este documento está fechado 10 de agosto. Más bien, en este documento se hace referencia a su discurso el 1 de agosto. Y también este documento tiene algunas otras revelaciones importantes. La otra cosa que quiero decirles es que si bien se colocaron bonos después de su discurso,
el efecto no fue en que no se pudieran colocar, el efecto fue en altísima tasa de interés. Por supuesto, con esa tasa de interés que se estaba ofreciendo, hasta yo hubiera querido invertir si hubiera tenido esa cantidad de plata, pero bueno, eso para explicarle a los costarricenses en qué consiste la afectación a la que hacía referencia el diputado Erwin Macís. Yo quiero hacerle una pregunta al presidente. Presidente, usted dice que no hubo subastas en junio y en julio, para seguir en la misma conversación. Hubo subastas infructuosas en junio y en julio, usted tiene razón. La pregunta que yo le hago es, ¿hubo canjes en junio y en julio? Mire, yo te puedo responder sobre las subastas, no sé el canje, esto es un tema de la tesorería. Los canjes se hacen a lo largo del año de maneras distintas y no se me informaban de manera corriente a mí. No, lo menciono porque usted sí menciona el tema de las subastas y no menciona el tema de los canjes. El punto fundamental mío es, y lo repito, los canjes en el primer semestre del 2017 fueron buenos, fueron 100.000 millones de colones mejores que los canjes en el primer semestre del 2016. Entonces tenemos que entender, y esa es una invitación que yo le hago a la comisión, tenemos que entender qué fue lo que sucedió en el primer semestre del 2017, para saber si las manifestaciones que hizo don Guillermo Solís el 1 de agosto del 2017 tenían mérito, tenían razón de ser. La hipótesis que yo planteo hoy aquí es que con base en los números de los canjes del primer semestre del 2017 no se ameritaba las manifestaciones del señor Solís. Además, quiero decirles que este documento explica claramente por qué las subastas fueron infructuosas en junio y en julio. El propio documento lo explica perfectamente. El propio documento explica que es producto de la depreciación que sufrió el colón en mayo del 2017, producto de una descoordinación entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. El Banco Central subió las tasas de interés en mayo de 2017 y aquí dice el documento específicamente que en junio y en julio el Ministerio de Hacienda no quiso honrar, validar es la palabra, no quiso validar las tasas de interés que había presentado el Banco Central. Y entonces por eso es que las subastas de junio y de julio, al que hace referencia a don Luis Guillermo, no se llevaron, fueron infructuosas, como dice don Luis Guillermo, en junio y en julio. Esto lo dice este propio documento. Este propio documento que presenta don Luis Guillermo también hace referencia a el aumento en los gastos de capital producto de un presupuesto preelectoral. Ya esto no son, ¿cómo se llama?, especulaciones mías, lo dice con todas las palabras Fitch. Entonces yo creo que yo le agradezco a Luis Guillermo la honestidad intelectual de presentar este documento. Yo los invito a que lo revisemos, comenzando por la fecha, porque este documento no explica el discurso del 1 de agosto. Repito, este documento está fechado 10 de agosto del 2017, es posterior al desdichado discurso del señor presidente.